Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo día de esta Semana Integral de la Salud en la etapa adulta. El día de ayer empezamos con nuestra primera conferencia que estuvo relacionada con estrés, ansiedad y envejecimiento. Hoy vamos a hablar sobre esta conexión en la parte emocional y un evento como lo son las caídas, que tienen una gran importancia, no solo para la persona que la sufre, sino también para las personas que están alrededor de esta persona, desde la familia, conocidos o incluso personal que se encarga de la atención a este tipo de situaciones. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada en fisioterapia Zaira Alejandra Zárate Valdivia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo soy el licenciado en gerontología Diego Jauregui Salazar, que viene por parte de COI Gerontología. Para empezar con este tema, vamos a recordar un poco lo que tiene que ver con la cuestión de la caída. Vamos a abordar un poquito este tema y posteriormente vamos a expandir en algunos conceptos. Al final de la sesión vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, muy bien, ¿lista, Zaira? Muy bien. Listo, Diego. Muy bien, vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, en este caso, las caídas se consideran un síndrome geriátrico. Hay que hablar que un síndrome geriátrico es una situación de salud con una gran ocurrencia dentro de en este caso, dentro de la población mayor. No quiere decir que a todas las personas les ocurra, pero está el riesgo de que la presenten. En este caso, las caídas son un evento significativo en la población mayor. Comprender sus causas es fundamental para generar un mejor modelo de atención y prevención de esta problemática. La Organización Mundial de la Salud considera que las caídas son aquellos acontecimientos involuntarios, esto es clave, que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga, por ejemplo, el piso o un firme de azulejo, etc. Las caídas no ocurren por sí solas. Tenemos que entender que hay varios factores alrededor de este evento. Entre ellos, bueno, en este caso se pueden clasificar en factores internos y externos. Por ejemplo, desde tu experiencia, Zaira, ¿cuáles son estos factores internos que encuentras en personas que presentan esta situación de una caída? Ok, si lo hacemos a factores internos, puede ser propiamente del paciente, de Ujú, la persona adulta, que pues normalmente tendemos a clasificar la vejez como la falta de movilidad o el hecho de que, ok, ya soy adulto, ya casi no me muevo, entonces perdemos masa muscular y derivamos a estructuras que nuestros huesitos estén más débiles, que caminemos un poquito más lento. Entonces, ujú, sí ha llegado pacientes que, dado caso de que, ay, es que me caí porque mis piernas las sentía pesadas. Entonces, ahí nos pasamos a factores internos. Si ya nos pasamos a lo externo, era justamente lo que comentabas. Puede ser la estructura, que nuestro bello México, sus banquetas empezamos que son súper irregulares, o el simple hecho, desde casa. A veces, pues decimos, bueno, todos podemos, el hecho de ir al baño, el de sentarnos y el levantarnos. También hay personas, pacientitos geriátricos, que la mayor parte de sus caídas son en el baño. ¿Por qué? Por superficie, de que el piso está húmedo, de que no se pudieron levantar de la taza. Así cosas muy, muy sencillas son las que provocan este síndrome, estas caídas. exacto. De hecho, justo es una parte muy importante, que en muchas ocasiones las caídas no ocurren no todas son de caídas en la calle, sino que también son caídas en lugares conocidos para la persona, lugares donde desarrolla su día a día. Y esto hay que entenderlo desde esta parte que mencionaste, estas quejas comunes que tienen de las piernas las sentía pesadas, no estaba caminando tan rápido, pero también esto no viene por sí mismo, hay que entender que también vienen desde cuestiones, por ejemplo, con las interacciones con medicamentos. Hay ciertos medicamentos que también favorecen un mayor riesgo de caídas, en conjunto también con otros factores como por ejemplo los cambios en la vista y el oído, que también son una parte importantísima en esta parte de las posibilidades de caída de una persona.
Y también en lo que se refiere a factores externos tal cual, esta parte de la infraestructura y la arquitectura juegan un papel importantísimo para, para que haya un mayor riesgo o menor riesgo de caída en una persona. Mm, ujú. Ahora, vamos a hablar de factores clave. Ya ahondando un poquito más en esto, ya digo, nos diste una muy buena introducción. Vamos a hablar de esas caídas como factores clave. Vamos a hablar de factores externos. Yo creo que lo mencionaste perfectamente, la arquitectura en mal estado, la infraestructura, es un ejemplo muy claro de un factor de riesgo para la caída. Tenemos banquetas, yo creo que lo he escuchado con algunos de mis pacientes. Las banquetas levantadas son un factor importante, que no lo alcanzan a ver, que la raíz, que está, hay sombra, que no se alcanza a ver esta elevación y se tropiezan con una losa que está mal colocada. Y también justo con la iluminación pobre, cuando las casas están mal iluminadas, que estos focos no iluminan de manera correcta y no se perciben los obstáculos cuando debe de ser. Y también los cambios de dirección marcados. Hay muchas casas que todavía, como este acomodo en bloques, tiene ángulos muy marcados para dar vueltas para entrar a ciertos espacios. Por ejemplo, cocinas, baños, cuartos, algunas otras recámaras. Y esto puede generar un riesgo de caída todavía más alto por los choques o los contactos que puede haber en conjunto, en marcos, con soplos, con pisos firmes, objetos en el suelo. Y también la falta de mantenimiento, que creo que es algo también muy importante. Am, en cuanto a factores internos, justo lo que mencionas ahorita, los cambios sensoriales, sobre todo en cuestiones como vista, oído y tacto. Nuestro cuerpo va acumulando cambios importantes y estos cambios no son ajenos al sistema sensorial. Todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos también requiere un poco más de tiempo para captar estos estímulos y en ocasiones, ante la necesidad de una respuesta inmediata, no responden como quisiéramos. Entonces, estos cambios, pues sí pueden afectar un poco el funcionamiento. Hay una menor velocidad de movilidad también, que creo que eso es algo muy común, sobre todo para los pasitos más lentos, como lo comentaste ahorita. Y también hay una disminución en los reflejos y en la actividad cognitiva, lo que reduce el tiempo, bueno, aumenta el tiempo de toma de decisiones y también puede afectar en la reacción que puede tener ante este obstáculo. Y lo que mencionamos, el consumo de medicamentos, pero también los hábitos. Yo creo que eso es un punto clave que hay que mencionar. Mm, ¿Hay algún punto en el que te gustaría ahondar un poquito más, Zaira? Va. Si nos basamos a factores internos, como Ujú, mencionaba, la menor velocidad de movimiento o la disminución de reflejos, también esto se deriva mucho a la sarcopenia. Si nos basamos a la sarcopenia, es una característica en la mayor parte de los pacientes geriátricos por la ujú, pérdida de masa muscular. Era lo que nos basamos. Si no tenemos masa muscular, no tenemos fuerza. Si no tenemos fuerza, nuestros rangos de movilidad o nuestra velocidad disminuye un poquito. ujú. Entonces, no es lo mismo tener 25 años a tener 75 años y querer hacer las actividades normales. Entonces, ahí es uno de los factores internos. Cambios, obviamente, sensitivos, pues estamos tratando de que varios pacientitos o la mayor parte de los pacientes tienen problemas de diabetes, hipertensión, que estos son secuelas a estas enfermedades. Si hablamos de hipertensión, la vista y el oído, o sea, aumentan o disminuyen. Porque la vista pueden ser que justamente por presión alta o presión baja empiecen a observar o ver de manera borrosa. Cuestión de oído, el típico vértigo, ¿no? De que ya gira hacia un ladito y ya se me mareó. Y si nos basamos a factores de diabetes, pues también el tacto. Se vuelven pacientitos con hiposensibilidad, que es lo que quiere decir que tú, a pesar de que los presiones, no van a sentir. Entonces es como que, no, es que no me estás tocando, es que no me estás oyendo, o viceversa, nos volvemos más sensibles. Entonces, esto puede ser uno de los factorcitos. Claro, de hecho, eso es un punto muy importante también.
esta parte las consecuencias ligadas a estas enfermedades crónicas, que también, pues, conocemos la parte clásica, ¿no? O estos síntomas comunes, como los desniveles en azúcar, por ejemplo, también los cambios en cambios en azúcar, cambios en la cuestión sensorial, porque también la retinopatía también es un factor importante para esta parte de la conexión con el entorno y sin embargo es a veces de las cosas que menos se le ponen atención hasta que no ocurre un evento como tal de caída. Creo que es una parte importante a mencionar. Y, por ejemplo, algo que también creo que es clave entender es que las caídas también no solo tienen que ver no solo tienen que ver como de es uno o es otro lado, es la combinación de los dos. O sea, desde gerontología lo tratamos, lo he tratado con algunos pacientes. No solo tiene que ver con este cambio, no solo tiene que ver con este cambio en hábitos de salud, que son importantes, sino que también hay que entender que el hogar tiene que adaptarse a las nuevas necesidades, que no todo puede ser, no todo puede ser solo el cambio en la persona, que también el entorno tiene que tener un poco de este acercamiento amigable a la nueva realidad que está viviendo. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues sí, como lo dices, ¿no? Nos basamos mucho en ambas partecitas, porque no puedes decir, ay, me mareé o me dio un poquito de vértigo estando en mi cama. No, realmente tiene que ver lo de las infraestructuras, perdón, que pues van mucho de la mano. Y luego también hay otros riesgos poco hablados y de hecho estos los busqué, están investigados, ya están probados y también en práctica con algunos de mis pacientes los he visto, no sé si sea tu caso, Zaira, pero por ejemplo, otros riesgos que son poco hablados son los perros. Los perros en el hogar a veces pueden ser más un factor de riesgo que un factor de protección ante las caídas. Sobre todo cuando son perros jóvenes y perros muy grandes. Estamos hablando de razas medianas, grandes, gigantes. Al ser animales al ser animales cuadrúpedos tienen una fuerza marcada que en ocasiones puede desequilibrar a la persona y generar un riesgo de caídas. De hecho, se recomienda, en algunos casos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que tengan entrenamiento para evitar que sean un riesgo para personas mayores. Otro punto que también creo que es infravalorado, a menos que tengas una mejor opinión, es el historial de caídas. Muchas veces los mismos pacientes, los mismos usuarios cuando acuden a consulta, ¿se ha caído? Sí. ¿Se ha caído? No. Ok, se ha caído. Y luego comentan, ah, no, sí, me caí 2 veces en 6 meses. Ese tipo de frecuencia debería ser alarmante y sin embargo lo dejamos pasar porque se considera como algo normal que se considera que es así como de, ah, pues es normal para la vejez, o es normal para estos cambios. Y no, no es normal, no debería de haber una caída tan marcada. También, por ejemplo, hay calzado inadecuado. Esto es importante, yo creo que para todos, ¿no? O sea, el calzado inadecuado puede ser un factor de riesgo cuando es calzado demasiado liso, o que está en mal estado, o que está mojado, o que no tiene o que no tiene el soporte suficiente para nuestros pies. También puede ser un factor de riesgo. Y creo que este es uno que llama la atención. De hecho, lo escuché con una usuaria hace relativamente poco. Caminar despacio. Pensando que para evitar caerse comienzan a caminar despacio y caminar despacio es todavía un factor de mayor riesgo de caída. Eso es una parte importante. Y lo que mencionaste, Zaira, diabetes y demencias, son condiciones que afectan el equilibrio y la cognición. El poder relacionarnos con el entorno se ve afectado de manera marcada y es un factor de riesgo importante, no solo para que ocurra una caída, sino que también hay un mayor riesgo de repetición, que eso es una parte importante. Mm, ¿Cuál es tu opinión al respecto con estos riesgos poco hablados o qué otros has encontrado en tu práctica clínica? Pues coincido mucho contigo. El historial de caídas, yo creo que es el nivel uno.
porque es de que, a ver, cuéntame cómo se lastimó, ¿no? Ujú. No, pues es que me caí en tal lado. Y ya, conforme la charla, ya te van diciendo, ah, pero fíjate, me caí, estaba haciendo esto, después me caí esto, y luego, o conforme le vas explicando ejercicios y después a las siguientes sesiones te dicen, es que fíjate que me acabo de caer. ¿Cómo? Sí, de la nada, y yo, bueno. Y justamente iba a recorrer el escenario. Es que me tenía mi perrito y le quería quitar algo de la boca, entonces me agaché, él se movió y pues nos fuimos los dos. O de que, ay, pues iba caminando, mi perrito se alborotó y me aventó. O simplemente el calzado inadecuado. Muchos pacientes, o yo creo que todas las personas, estamos casados con un zapato. Siempre, siempre, siempre. De que porque este está más cómodo, que porque no me gustan los tenis, entonces uso guarachitos, pero ya está lloviendo y ya me resbalé. O simplemente a veces los pacientitos masculinos es de que no me gusta el tenis, entonces utilizo guarache de piel. Y ahí vamos desarrollando factores de que dices, bueno, ok, pero el guarache de piel tiene velcro. Entonces ese velcro también se desgasta. Y a veces Ujú. recomendamos como, a ver, si cambia esto, no, es que me aprieta. Entonces sí es como readaptar o Sí. reeducar al pacientito de que, ok, Ujú. vamos primero a empezar con, a lo mejor con el calzado. Che, cambio eso. Vamos a ver si Ujú. modifica un poquito, evitar la caída. Obviamente, yo creo que a nadie nos Ujú. gustaría que nos dijeran de que sus mascotas, no las tengan, no tengan mascotas, Ujú. porque nos van a tirar al final de cuentas. Pero, No. si es mi, puede ser su acompañante. Entonces, Ujú. más bien, explicarle al paciente qué medidas tener con ciertas mascotas o simplemente con el caminar o tenerlos en casita. Exacto, de hecho, es tal cual justo diste en un punto importante, la reeducación. Yo creo que estamos tan acostumbrados a esta parte de nuestro estilo de vida, de lo que ya nos acompaña en nuestro día a día, que en ocasiones se cierra el panorama, ¿no? De lo que nos puede beneficiar. Y creo que es importante abordar esta parte y no tanto como decir de, no, es que ya no lo tiene que hacer, sino más bien es, ok, lo puede hacer, pero también hay que considerar estas opciones explicar estos beneficios, estos posibles riesgos estos posibles riesgos que también pueden tener. De hecho, ahorita me surgió una parte justo que habíamos mencionado con la sarcopenia. Lo mencionaste lo mencionaste al inicio. Y esta parte de la sarcopenia es este síndrome silencioso que de hecho aumentó, se ha encontrado que sobre todo en la región Jalisco aumentó desde la pandemia por resultado del COVID, específicamente en pacientes con COVID. Lo hablábamos de la sarcopenia como esta pérdida muscular, pero también es los cambios que implica para la fuerza, para el poder realizar actividades diarias, también es una parte importante. Y ahora ha habido un fenómeno nuevo de estudio que es la osteosarcopenia, o sea, esta combinación entre sarcopenia y osteoporosis, que ahora ya ya hay usuarios, ya hay pacientes, ya hay personas que están cursando con las dos situaciones. Y que entonces el riesgo todavía de que una caída tenga consecuencias más graves está mucho más alto que en pacientes que solamente tienen sarcopenia o, por ejemplo, en usuarios que están ante otros factores de riesgo, ¿no? Que yo creo que es de hecho, ahorita lo vamos a hablar un poquito más, pero sí, me vino ahorita justo esa idea a la mente. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de pasar a la siguiente sección? Muy No, todo bien. muy bien. Lo iremos abordando conforme la siguiente charla. Va, va, va. Muy bien, vamos a mencionar rápidamente unas estadísticas solamente para ponernos en contexto a nivel México. El 65% de las personas mayores en México experimentaron caídas, de acuerdo con datos del INAPAM en 2023. An- el- Ahora, estas lesiones, una caída no implica una fractura. Esto es importante. Hay que quitar esta idea de caída igual a fractura. No es todos los casos. El riesgo puede aumentar, pero no es igual a una caída. No es igual a una fractura. Sin embargo, a nivel nacional, de acuerdo con datos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2021 hubo 2.500 fracturas de cadera anuales. Es el promedio anual en México. Y eso es de los que se sabe, de las personas que son derechohabientes.
Ahora hablemos yo creo que contando el territorio nacional puede aumentar un poquito más este número. Otros lugares de caída son en personas que viven en en asilos, en centros de residencia permanente. Ahí ocurre el 40% del total de los eventos en 2023. Y ya poniéndonos en costos, las caídas tienen un costo de atención alto. Pueden ser por cuestión, cuando se hace una evaluación en la que solamente puede haber a lo mejor raspones, heridas, algunos moretones o hematomas o tallones, las caídas pueden valer, la atención puede ser solamente el material de curación y la revisión, que puede ser hasta 600, puede ser desde 600 pesos. Pero se ha encontrado que también el costo de atención puede llegar hasta los 200,000 pesos dependiendo el tipo de lesión y el tipo de procedimientos que necesita. Entonces, corregir o atender estas situaciones es caro. No, y no es por ponerle un marco negativo a esta situación, pero también aquí resalta la importancia de prevenir. Prevenir es una parte importante, sobre todo porque se encontró que las caídas son la segunda causa de muerte a nivel mundial, por las diversas lesiones que implica. Entonces, ya ahondando un poquito más en esta parte, vamos a hablar de la triada de caídas. La triada de las caídas, visto desde la historia natural de la enfermedad y demás aspectos de salud pública, hay que entender que hay un enfoque integral. Las caídas tenemos que considerar tres factores clave. Zaira lo mencionó perfectamente, una persona que está sufriendo un proceso de envejecimiento o un envejecimiento que está disminuyendo su funcionalidad o, en este caso, un envejecimiento patológico con enfermedades crónicas que aceleran aún más el deterioro, ¿no? Lo que mencionábamos, diabetes, sarcopenia, hipertensión, demencias, problemas de deterioro cognitivo, también, por ejemplo, algunas personas con cáncer o inmunocomprometidas. Un entorno que tiene un factor de riesgo importante por la arquitectura y el estado, y un traumatismo, que esto es una aclaración que quería tocar. El traumatismo no necesariamente va a generar una lesión, pero en este caso en un cuerpo que está teniendo cambios importantes a nivel celular, a nivel tejidos, a nivel sistemas, el traumatismo tiene la fuerza suficiente para generar una lesión. O sea, estamos hablando de estos cambios importantes y creo que lo mencionaste perfectamente, Zaira. No es lo mismo caerte a los 25, bueno, cuando somos niños, que cuando tenemos 25, que cuando tenemos 60, 70 años. No tiene el mismo efecto y es precisamente por estos cambios. ¿Hay algo que se me está olvidando mencionar que quisieras agregar a esta cuestión de la triada o de los factores importantes? Si nos basamos a lo que anteriormente he comentado, lo de la sarcopenia, ya nos Ujú, basamos justamente en el traumatismo. ¿Qué ejemplo? Si nos basamos a que la musculatura no tiene la masa muscular adecuada, ujú, estamos hablando de que se ven comprometidos huesitos, ¿va? Es ahí cuando entran, no fracturas como tal, pero sí ciertas fisuras, ciertos hematomas, porque ya el paciente no produce la misma, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, el mismo impacto al momento de caer, o sea, ujú. realmente a un adulto joven o a un Claro, adulto, ok. nos caemos y nos sale un cierto moretito, ¿no? Un cierto Ujú, hematoma. claro. Pero en pacientes geriátricos, tal cual es de que se caen, se golpean en el brazo, pero llega Ujú, un cierto hematoma que justamente era lo que decimos. No producen la cierta melanina, am, pues sí, no es el mismo impacto, por así decirlo, claro. ¿va? Sí. Este, fuera de aquí, pues como dices, yo creo que para que se considere una caída y Ujú, darle enfoque como tal, necesitamos los tres. Es decir, yo claro. creo que si no hay persona, no hay ni siquiera hay traumatismo, ni el entorno afecta. O viceversa, si el entorno no está en buen estado, pues no podría haber una caída como tal. Sí, el riesgo que implica estas caídas, las consecuencias que tiene probablemente son de menor impacto o son de menor probabilidad que ante un escenario, digamos, de peligro para la persona. Y justo lo que mencionas, esta parte de las estructuras que nos ayudan a amortiguar estos traumatismos, ¿no? Músculo, una piel más flexible, más estructurada, de todas estas cuestiones que hemos ido mencionando a lo largo de la plática, sí generan esta posibilidad de hacer,
Bueno, esta posibilidad primero de que las consecuencias de la caída probablemente no sean tan graves dependiendo la edad. Y también que, por otro lado, hay un mejor pronóstico de recuperación, ¿no? Que creo que es una parte importante también. Y de hecho, hablando de esta parte del pronóstico de recuperación, hay que entender que primero hay síntomas físicos, ¿no? Lo creo que lo mencionamos. A nivel clínico, hay varios. No todas las personas los presentan igual, ni bajo la misma severidad o intensidad. Hay que considerar que hay factores claves tanto en la historia personal como en cuestiones de hábitos y salud que influyen. Por ejemplo, encontramos que puede haber desde lesiones superficiales como golpes y moretones o hematomas, que son lesiones superficiales comunes, heridas y dolor, que de hecho ahorita quisiera hacer abordar un puntito de resaltar al respecto, que pueden ser desde heridas leves hasta intensas, ya hablando de cuestiones, como lo mencionaste, esguinces y luxaciones que afectan las articulaciones. Otro punto muy importante son los traumatismos craneales, que yo creo que eso es una de las cosas que no siempre se observan al momento, pero que son importantes. Y ya hablamos, por ejemplo, también de cuestiones como fracturas, que son ya lesiones en huesos, y también en casos severos, aunque no siempre ocurre, la muerte, por este mismo evento. Por ejemplo, hay algo que tú, en este caso, ¿cuál es el abordaje que manejas con este tipo de lesiones, Zaira? ¿Qué es lo primero que tendríamos que observar? Bueno, Bueno, primero, cuando tenemos una persona que se cayó, perdón, me faltó esa parte de la pregunta. no te preocupes. Yo creo que primero, ver cómo reacciona el pacientito, porque muchas veces, a pesar de que sea una caída sencillita, llegamos a perder la noción Ujú, de lo que está pasando. Entonces, el hecho de preguntar, ¿cómo te sientes? Bien. Este, en dado caso que sea en cuestión craneal, ujú, cabecita, ¿cómo te llamas? ¿Quién soy? E ir claro, identificando esas partecitas. ujú, Posteriormente, ok, ¿dónde te golpeaste? No, que en la pierna. No, que en esto. Igual, muchos tenemos la creencia de que, ok, te pegaste, hielo. No, hay que esperar un poquitito para ujú, ver si justamente aparece algún morete, aparece algún hematoma y poder identificar, porque a veces con el mismo hielo bloqueamos la concentración de células inflamatorias. Hay ujú, que recordar, no siempre la inflamación es mala. Entonces, ejemplo, en una estancia primaria tenemos que identificar dónde hubo el golpe, porque a veces llegan de que no, es que me caí y me puse frío, ya no me salió esta inflamación, pero me duele aquí. Ok, ahí es una exploración más profunda. Si nos vamos a cuestión de heridas y dolor. Las heridas, pues ya puede ser el rasguñito, puede ser alguna herida ya un poquito más profunda que puede involucrar a sutura, a solamente, pues, un vendaje como tal. ah, y pues el dolor. Yo creo que todos sabemos identificar el dolorcito. Al ujú. área de la salud lo catalogamos con la escala de EVA, que es del 1 al 10. Yo creo Sí. que vayas con tu geriatra, vayas con tu fisio, vayas con tu doctor familiar, siempre te va a preguntar, si lo tuvieras que escribir del 1 al 10, Ujú, ¿cuánto le pondrías? ujú, Aquí nos basamos mucho justamente en eso. Normalmente, dolor del 1 al 4 lo catalogamos como un dolorcito normal, ujú. tolerable. Ya cuando hablamos de 6 a 10 es justamente porque estamos hablando de algo que realmente molesta mucho, Claro. ¿va? Sí, sí, ajá. Ah, esguinces y luxaciones. En pacientes geriátricos, realmente estamos hablando que la recuperación es un poquito más tardada Ujú, por todo lo antes mencionado, que la masa muscular no es, pues, es menor, más bien. ujú, Entonces, el tener una pronta recuperación, hay pacientes de que, ¿y cuándo puedo regresar a hacer esto? Poco a poquito, mm, poco a claro. poquito. Los traumatismos craneales. Yo creo que si nos basamos a Dame un segundo, aquí lo tengo. Ujú, A los datos alarmantes sobre caídas. ujú, Justamente lo que tú mencionabas. Al momento de una caída, te golpeas cabecita
y muchos pierden conocimiento e incluso puede Ujú, provocar la muerte. ujú, Entonces, era a lo que me refiero desde el primer momento, en la primera instancia. Si nuestro familiar ujú, cae, se golpea en cabecita, lo vemos que reacciona, hay que estar súper al pendientes. Ahora sí hay que sacar el típico tip de la abuelita, no te duermas. ¿Por ujú. qué? Hay que estar al pendiente y estar vigilando, ¿verdad? Claro. Y pues en fracturas. La recuperación de fracturas en pacientitos geriátricos, yo creo que es muy frecuente, sí, Ujú, se trata claramente, pero es más tardío. ¿Por qué? Porque si hablamos de los componentes de nuestro huesito, que son se me fue. Am, los osteocitos, perdón. ujú, osteocitos. Ujú, Ajá. La recuperación de los osteocitos, tenemos que activar medicamento. Estos, o sea, ya tendríamos ujú, que hacer un trabajo con geriatra, con traumatólogo, para ujú. que ellos nos ayuden a readaptar y empezar a generar células que normalmente no producimos. Ok. Y creo que ya. Sí, de hecho, muy bien. De hecho, y me gustaría agregar en este caso lo que hace un gerontólogo en esta parte, justo en esta parte, en esta parte de la evaluación, de la parte física, también tenemos cierta facultad, tenemos este conocimiento ante la evaluación física, pero sobre todo el traumatismo craneal, porque en ocasiones los síntomas no siempre se observan al momento. Es importante la observación constante en días posteriores porque también en algunas ocasiones no hay una confusión como tal con la memoria. En algunos casos, dependiendo qué tan fuerte, qué tan grave o qué tan fuerte fue el traumatismo, sí llega a ocurrir. Pero en otros, no llega a haber una manifestación como tal de memoria, sí, a veces aparece unos días después. Tiende a ser, por ejemplo, como esta parte de los mareos, que también es una parte importante tras una caída. En algunas ocasiones llegué a escuchar a una usuaria que dijo que escuchaba zumbidos tras una caída. Este, justo esta parte del vértigo que mencionaste también. Y en algunas ocasiones también los cambios estas caídas generan pequeñas hemorragias o pequeños accidentes vasculares que no siempre se observan, sino hasta que están acumulados a lo largo del tiempo. Entonces comienza a haber problemas de memoria, de atención. En ocasiones puede haber problemas con la orientación espacio-tiempo. Entonces, si lo podemos identificar desde antes, podemos generar estrategias adecuadas para poder revertir o poder tratar estos cambios antes de que tengan un efecto mayor, no solo en la cuestión del funcionamiento cerebral, sino también en la independencia que tiene la persona, porque esto es una parte muy importante y justo lo acabas de mencionar. Las clásicas preguntas de ¿cuándo puedo hacer esto? Que pero y que le están queriendo hacerlo rápido, retomándolo como lo estaban haciendo y necesita también un periodo de readaptación porque sí, porque pues puede implicar un riesgo mayor para la persona, ¿no? ¿Hay algo más que te gustaría agregar a este punto antes de continuar? Todo muy bien. Muy bien. Gracias. Ok. Vamos ahora con, ok. Hay un impacto, ahora vamos al impacto oculto, ¿no? Que yo creo que es lo principal en lo que estamos hablando. El síndrome de postcaída, las caídas tienen una parte física, pero también tienen una parte psicosocial. En este caso vamos a hablar de huellas emocionales y sociales desde el síndrome de postcaída. El síndrome de postcaída tiene que ver con el impacto, el impacto no solo físico, sino también psicológico y social que queda tras el evento. En algunas personas no siempre entra de primera mano, pero en otras, dependiendo del tipo de lesión que hayan tenido, puede ser un factor importante a atender tras el evento. Algunas huellas que he detectado dentro de consulta han sido con algunos usuarios que han acudido conmigo, es esta parte del miedo al movimiento. Tienen miedo de que les vuelva a ocurrir y deciden retraerse. Ya no salen de casa, ya no participan en ninguna actividad, se mantienen solamente dentro de los entornos conocidos. Y también, por ejemplo, si tienen un estilo de vida activo, tienden a no retomarlo. Por ejemplo, incluso estas mismas actividades de salir a caminar, de tener algunas interacciones fuera de casa, ya no las retoman por este mismo miedo a que les vuelva a ocurrir un accidente.
hay un aumento marcado hay un riesgo, un aumento del riesgo muy marcado en el deterioro cognitivo. Esta parte que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, que lo vamos a ver en la sesión de mañana, esto que tiene que ver con esto que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria, la atención, el lenguaje, las tomas de decisiones y etcétera, 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 tienen un riesgo aumentado de que se deteriore por este mismo retraimiento. Recordemos que también nuestras emociones juegan un papel importante dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra capacidad de socializar y de llevar y de socializar y de interactuar con otras personas y con el entorno físico. Entonces, si nuestra conexión está alterada, está marcada por estos sentimientos negativos de estrés, de ansiedad, pues también va a estar marcado nuestro funcionamiento a nivel interno. Y esto puede afectar nuestra capacidad de realizar nuestras actividades diarias, incluso de manera inadvertida. Puede ser que estos signos aparezcan meses antes de que empiece a ocurrir como tal un cambio en la memoria. Entonces también es importante abordarlo. El aislamiento social, que ya lo mencionamos, que es una parte importantísima. Dicen que, lo mencionaba ayer Wendy, nuestra invitada, nuestra psicogerontóloga, en este caso hay personas que nos benefician y que son personas vitamina. Son personas que nos ayudan a conectar, a conectar y a mejorar nuestra conexión con el entorno. Si no convivimos con ellas, el riesgo de que estos síntomas empeoren es mayor. Y también la depresión y la ansiedad, que es parte de las manifestaciones del síndrome post-caída. Tiene un impacto en el bienestar mental, el bienestar social, físico y también el bienestar espiritual, que es una parte importante dentro del estudio de la salud integral. En este caso nos aleja de todo lo que hacemos normalmente y también tiene un impacto negativo en nuestros hábitos. Puede generar mayor riesgo de hábitos negativos que impacten nuestra funcionalidad a futuro. En este caso, con el síndrome postcaída, ¿cómo lo has visto tú manifestado, Zaira? ¿Cómo lo observas, por ejemplo, tú en pacientes, dentro de tu experiencia clínica? Bueno, con las pacientitas justamente se refleja el miedo al movimiento, no tanto al hecho de salir a caminar, sino el hecho de trasladarse de su cuarto al baño. Ese es un miedo impresionante. Ujú, Lo conocemos como la gnosofobia, o sea, el miedo al movimiento tal cual, de que, es que si me levanto para irme al baño, me voy a caer. O ya lo piensan 10 veces. ¿Qué se deriva de ahí? Que los familiares, digamos, bueno, entonces no te levantes, yo te ayudo, yo te llevo. ¿Qué es sí, lo que hace? Se empieza a decir, bueno, ya necesito ayuda. Vamos ahí a creando el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Ya no se sienten capaces de realizarlos ellos mismos. mm, Y no es tanto que no lo puedan realizar, sino el miedo los bloquea. tal cual. A esto, si no me acompaña mi hijo, si no me acompaña mi nieto, no Ujú, puedo ir a ningún lado, no puedo hacer nada. Entonces ujú, me aíslo, incluso desde la propia familia. ¿Por qué? No puedo hacer las cosas y es como que, ok. Y como sabemos, después de todos estos factorcitos, viene justamente depresión y ansiedad. Ay, es que ya no salgo y ya no me muevo y es que ujú, qué voy a hacer, pero yo era una persona muy activa, pero es que esto. Y es ahí cuando la triada yo creo que de doctores, fisios y todo, incluso el familiar, debemos de empezar a motivar. De que, a ver, vamos, no sé, a hacer esto, vamos a hacer tal ejercicio. O ujú, a veces le dices ejercicio y, no, ¿qué ejercicio no puedo hacer? Bueno, sí, hacemos algo más asistido, que realmente, ejemplo, si guiamos, ya el pacientito lo realiza, pero solamente con que te vea que tú estás ahí presente, él o ella solita puede hacerlo sin problema alguno. ujú. Justo, esa parte que mencionas de motivar al movimiento, sobre todo porque uno de los impactos que llega a tener el síndrome postcaída es que en ocasiones el factor de riesgo que estaba presente a nivel interno puede ser que aumente. No sé si me estoy dando a entender con esta parte. Creo que hay que hablar hay que considerar que también la presencia de de esta falta de inmovilidad, por ejemplo, hablando de pacientes con sarcopenia o con osteosarcopenia u osteoporosis, ahora sí que a veces interactúan por separado, a veces están las dos juntas.
La falta de movilidad puede hacer que esta pérdida marcada en cualquiera de estas estructuras aumente. Y como son silenciosos, no siempre se observan, no, hasta que no ocurre otra caída. Y creo que esto es una parte importantísima. Justo lo mencionas, que estamos muy acostumbrados a querer suplir la actividad, ¿no? A querer suplir esta actividad para, no, no te muevas, para evitar que te caigas o que tengas otro accidente. Está bien esta parte de querer apoyar durante durante la primera parte de la recuperación, pero hay que recordar que nuestra funcionalidad también se practica. ¿No? Nuestra funcionalidad también depende de lo que estamos haciendo en el día a día. Y muchas veces está este mismo tabú de, no, es que ya en la vejez ya no se puede lograr nada. Sí se puede, pero requiere un poco más de tiempo. O sea, requiere un poco más de trabajo, pero se puede. En este caso, lo importante es no, no generar dependencia, porque eso también termina teniendo efectos aún más importantes en una persona. ¿Quisieras agregar algo al respecto? Porque creo que hay tela para cortar aquí, ¿no? Justo con este tema. Bastante, bastante. Pero, eh, pues es que sí, o sea, si nos ponemos a desenglobar cada uno, yo creo que sacamos como 2 horas de plática. Justo, justo. ¿Qué te parece, ejemplo, si nos vamos a las siguientes, bueno, siguientes hojitas Ajá. y si llegan a tener dudas o algo así, lo sacamos, lo Claro, de respondemos. hecho, ¿Va? justo con esta parte vamos a presentarlo con un caso, lo voy a presentar, yo lo voy a presentar con un ejemplo con un caso muy específico, pero Ok. el abordaje del síndrome de caídas tiene que ser un abordaje multifactorial. Un abordaje multidisciplinario. No solamente, muchas veces se piensa que con la atención al geriatra solamente se requiere esta parte, y no, también hay muchos especialistas involucrados dentro de la atención que son importantes desde su área para poder generar una prevención y no solo una corrección física, sino también la atención a los factores de riesgo y a todas las posibilidades que puede haber detrás de un evento como este. Una parte muy importante primero tiene que ver con la evaluación de riesgos. Lo hemos mencionado creo que a lo largo de esta presentación bastantes veces, pero sí, evaluar los riesgos es importantísimo. Entender que hacer esta evaluación de arquitectura, que en gerontología la realizamos en pacientes que han sufrido estos eventos de caída, ya sea desde cuestiones con lesiones mínimas hasta fracturas, lo hemos realizado. De hecho, mi ejemplo más claro lo tengo hace unos meses con un usuario que tuvo una caída en su casa, justamente. Un desnivel en las escaleras, que no lo vio. Tuvo una caída, no tuvo una lesión física fija en ese momento, una fractura como tal, se hizo el estudio posterior. Sin embargo, estaba empezando a tener algunos problemas sobre todo con cognición. Entonces, entender primero esta parte de los riesgos, qué implican para la persona el hecho de que no se atiendan. No hablamos como tal de demonizarlos o generarles una perspectiva negativa, sino hacer entender la importancia de por qué es necesario abordar estos riesgos, ¿no? También la parte de la modificación del entorno. A veces uno piensa que modificación implica una remodelación completa y no, a veces solamente requiere la adición de ciertos elementos específicos. Por ejemplo, mejor iluminación, señales específicas, modificar las puertas, etcétera. Y también, bueno, en algunas ocasiones la planificación del ejercicio adecuado en conjunto con fisioterapia ayuda, porque no es solamente hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino también tiene que ver con esta parte de la rehabilitación, el retomar ciertos movimientos, ciertas capacidades y también la revisión de la medicación, que esto lo hacemos también desde el abordaje multidisciplinario. Ver qué medicamentos pueden estar interactuando entre sí y que aumentan este riesgo de caída para ofrecer opciones. No necesariamente como una receta no necesariamente como una receta o una indicación de que los tiene que tomar. Gerontología, quiero hacer esta aclaración como parte importante, no receta medicamentos. Sin embargo, hace el abordaje junto con geriatría, ya que geriatría tiene esta facultad para recetar estos medicamentos. Entender que no, que trabajamos en conjunto para poder asegurar una atención adecuada. Y en este caso,
generar estrategias, estrategias o alternativas personalizadas y adecuadas a la situación para poder prevenir que ocurran estos eventos de nuevo. Y sobre todo que haya un acercamiento adecuado a esta salud integral, ¿no? A nivel individual y no solo a nivel individuo, sino también en la familia. Porque también la familia, en este caso con los cuidados, son una parte muy importante. Y lo que tiene que ver con la rehabilitación o el tratamiento o corrección con fisioterapia, apoyo psicológico, terapia ocupacional cuando se requiere y grupos de apoyo. ¿Qué más agregar? ¿Qué otras cosas o qué otros puntos podríamos agregar a esta parte del abordaje, Zaira? Otras cuestiones que te llamen la atención o que consideras que nos están faltando mencionar. Mira, no nos faltan, realmente estamos englobando muy bien todo, pero yo recomendaría, ejemplo, la prevención no solamente se trata del personal de la salud, también familiares nos pueden apoyar. Ellos mismos o nosotros mismos podemos evaluar los riesgos que hay en nuestra propia casa, justamente como mencionabas, poner, no sé, líneas antiderrapantes, colocar soportes para podernos levantar del baño, la iluminación, que yo creo que ese es el top uno. Ujú. Modificaciones del entorno, va de la mano. Ejercicios de equilibrio. A veces me ha tocado familiares de que no, es que vi un ejercicio en TikTok y lo puse a hacer. Sí. Y yo, ok, ¿cómo estuvo? No, yo, yo recomendaría más bien el ejercicio de equilibrio, basarlo más o dejarlo más justamente al fisio, al gerontólogo, al geriatra, que ellos nos pueden explicar un poquito más acerca de y checarlo. Revisión de medicamentos. Hay Ujú, pacientitos que se les llega a olvidar de que, me tengo que tomar este medicamento, entonces ya o se tomaron un poquito más o ya no se lo tomaron. Entonces, como familiar, estar muy ujú, justamente en la observación de todos estos casos. ujú, Lo que mencionabas. Un punto muy clave que me faltó decir, ujú, el tratamiento fisioterapéutico es especializado. ¿A qué me quiero ujú, decir? Cada uno de los pacientes tiene un enfoque diferente. No porque mi abuelita se haya caído en el baño y se lastimó cadera ujú, y el señor Juan también se cayó en la calle y se lastimó cadera, el tratamiento va a ser igual. No, claro. son Ujú, enfoques muy diferentes. Igual, apoyo psicológico. Yo creo que nos basamos mucho a los puntos anteriores. ujú, Al momento de haber aislamiento hay un poquito de depresión o al incluso sentirse no aptos para el movimiento, para hacer sus ok, actividades, esa es la partecita de que el apoyo psicológico es muy ujú, importante. ujú, Recuerden, no siempre ir al psicólogo es sinónimo de estar mal o ujú, estar locos. No, nos pueden apoyar, nos pueden orientar a ciertas actividades. Y grupo de apoyo y terapia ocupacional, yo creo que es 100% recomendado. ok. Bueno, entonces con esto cerramos esta parte. Solamente queremos hacer una aclaración. Bueno, una parte de cierre antes de las preguntas y respuestas. Hay que entender que esto vamos hacia un envejecimiento activo y seguro. Hay que promover un bienestar integral desde una parte física, mental y social. Las caídas pueden afectar cualquiera de estas tres áreas y son importantes de abordar. Hay que generar entornos seguros que sean adaptados y accesibles para la persona, en conjunto con una comunidad activa que busque el apoyo mutuo y también la difusión de esta información. Con esto cerramos esta conferencia.